analizar la problemática del agua y proponer soluciones. Nosotros estamos enfocados en proponer soluciones a problemáticas relacionadas con el agua. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Espérenme un minuto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirmas, por favor, Patricia? Perfecto. Entonces, bueno, la charla está titulada Biomateriales al rescate de los ríos amazónicos. Y bueno, es una charla, esta es la tercera edición que hago de esta charla. Ya creo que ha tenido como una buena acogida en varios escenarios de diferentes niveles y en diferentes países. Entonces, es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy esta charla. Para comenzar, bueno, dado que soy profesora y que disfruto mucho de la enseñanza, en las charlas me gusta conectar con mi audiencia. Entonces, para conectar con ustedes, quiero que hagamos una pequeña encuesta. Les voy a colocar en el chat para que por favor vayan a ese link y vamos a ver los resultados de la encuesta en vivo. Entonces, espérenme un segundito y les comparto la pantalla de la encuesta. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. La primera pregunta de hoy es ¿cómo te sientes? Quiero saber cómo te sientes porque en realidad es muy, muy importante saber cómo nos sentimos hoy. Esto es completamente anónimo, no vamos a saber quién se siente cómo. Pero es importante saber cómo se encuentra nuestra audiencia, si estamos contentos, si estamos cansados, si estamos enojados o si tenemos ganas de hacer travesura. A lo mejor hoy es jueves de salir con amigos, de salir con la familia, de hacer algún deporte extremo, de divertirnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentimos hoy? Esto también es importante porque puede ayudarnos a nosotros a, a recibir mejor la información, ¿ok? Entonces, bueno, hasta el momento nadie está enojado, todos están contentos, algunos cansados y otros con ganas de hacer travesuras o de salir y hacer algo que nos divierta. Muy bien, hasta el momento han respondido 16 personas. Buenísimo, 17 personas. Entonces, en general, el ánimo es bueno. Yo también me siento bien. Estoy muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy. 20 personas. Quiero esperar un poco más. Ya casi todos han respondido. Tenemos el día de hoy, bueno, participando a través de Zoom a 36 personas. 38 contándonos a Patricia y a mí. Muy bien. Entonces, ya 26 personas han respondido y la mayoría se encuentra de buen ánimo. Eso es fenomenal. Me agrada mucho que tengan motivos para sentirse contentos. Aquellas personas que se sientan cansadas o desmotivadas, bueno, no es nada que no podamos resolver con una siesta o con una conversa con un amigo, con un familiar, para que la carga sea un poco más llevadera, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver más con la charla. Entonces, cuando tú piensas en un biomaterial, ¿qué imaginas? ¿Imaginas que es biodegradable? ¿Imaginas que es un material derivado de biomasa? ¿Imaginas que está vivo? No tienes ni idea de qué es, porque bueno, no saberlo también es una respuesta válida. ¿O que es compatible con tejidos del cuerpo humano? ¿Cuál de esas opciones vienen a tu mente cuando imaginas a un biomaterial? Muy bien. Entonces, dependiendo de sus respuestas, más adelante, entonces vamos a ir abordando lo que se ha dicho, ¿no? La definición de un biomaterial, como es bastante reciente, hay algunos términos que se han diferenciado y que lo importante es que hoy salgamos con un aprendizaje, ¿ok? Que aprendamos algo, que nos llevemos alguna curiosidad hoy y también algún aprendizaje. Entonces ya 21 personas han respondido. Algunos dicen que es un material derivado de biomasa. Concuerdo, sí, muy bien. ¿Es biodegradable? Puede ser, pero no necesariamente. ¿Está vivo?
Depende. ¿Qué es la vida? ¿No sabes qué es? Bueno, me agrada que nadie diga que no sabe qué es. Eso me parece bien, que estén informados al respecto. Y hay una persona que dice que es compatible con tejidos del cuerpo humano. Y sí, esa es una de las definiciones más clásicas, ¿no?, de los biomateriales. Pero esa definición se ha ido abriendo conforme la ciencia ha crecido y los avances científicos nos han permitido entonces proponer otras estructuras que también se conocen como biomateriales. Entonces, para volver ahora a la presentación, la agenda que tenemos para hoy, bueno, el contexto e importancia de la investigación para mí como ser humano, como persona, como mujer, ¿por qué yo considero importante la investigación de alternativas sostenibles para tratamiento de agua? ¿Por qué es importante para mí? Creo que si tenemos nosotros definida nuestro objetivo, nuestra motivación, el por qué hacemos las cosas, tenemos más posibilidades de éxito. Esa es mi opinión. Lo siguiente es qué son los biomateriales y cómo se obtienen, a partir de qué tipo de procesos, las aplicaciones en tratamiento de agua y las perspectivas para la Amazonía del Ecuador. Entonces, cuando vayamos avanzando en la presentación, si ustedes gustan, pueden interrumpir, no hay ningún problema. A mí me gustan las charlas dinámicas, así que pueden interrumpirme en cualquier momento y saldamos su duda o su comentario y avanzamos. Entonces, quiero comentarle que uno de los primeros recuerdos que tengo de mi niñez es subir con mi familia a un cerro que estaba muy, muy cerca de mi casa, que se llama el Cerro del Café. Allí recuerdo cómo cuando llegábamos a la cima, mi padre me daba de beber agua en una hoja. Me enseñó cómo tomar agua de un río, un pequeño riachuelo que había en la cima del cerro, cómo beber agua como recompensa por haber subido esa cuesta. Entonces yo no sabía lo afortunada que era de poder beber agua sin tener ningún miedo a enfermarme, ningún miedo, ninguna preocupación. Ese lugar es en Naguanagua, en la zona norte de Venezuela. Su nombre deriva de palabras indígenas que significan dos ríos. Son dos ríos que confluyen en esa pequeña ciudad. Y bueno, es donde crecí y donde hice mi formación profesional hasta el tercer nivel. Cerca de allí yo crecí estando entre aguas saladas y aguas dulces. Mi niñez transcurría entre playas y ríos. Entonces tenía sentido para mí trabajar en algo que tuviera que ver con tecnologías para remediación, para disminución de contaminantes, entre otras cosas. Luego de los años, en el 2015, tuve la oportunidad de trasladarme a este maravilloso lugar. Desde hace 5 años vivo en Tena, desde hace 5 años vivo en Ecuador y desde hace 5 años trabajo en la Universidad Regional Amazónica Iquia. Este pequeño edificio que ustedes ven acá es el lugar, digamos, donde inició esta maravillosa universidad, que está rodeada de 93.000 hectáreas de laboratorio vivo. Corresponde a la Reserva Biológica Colón Xochicalupas, y esa universidad ha ido creciendo. Ahora tenemos un par de edificios por acá, edificios de laboratorio, aularios, porque hemos ido creciendo. En infraestructura, en experiencia y también la cantidad de alumnos y el impacto de nuestros proyectos de investigación. Esta universidad, como les dije, está ubicada en San Juan de los Dos Ríos de Tena, y aparentemente mi destino me ha llevado a vivir en zonas donde confluyen dos ríos. Nací en Naguanagua, Dos Ríos, y ahora estoy viviendo hace 5 años en Dos Ríos de Tena y espero sea por mucho tiempo. Una de las razones por las cuales yo me motivo también a investigar es porque las mujeres y las comunidades indígenas están vulnerables a los cambios que puedan sufrir los recursos hídricos y también la calidad y la abundancia de estos recursos. No solamente las comunidades y mujeres están vulnerables, sino también las personas que hacen migración, las personas que pertenecen a algunos sectores de la población más desprotegidos, entonces son vulnerables. Y es porque en la Constitución de la República del Ecuador
el derecho humano al agua es fundamental y es irrenunciable. Tú no puedes renunciar al derecho al agua. Constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público y es inalienable, imprescriptible, inembargable y es esencial para la vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos en función de proveer eh, acceso a agua segura, estamos nosotros defendiendo nuestro derecho a tener acceso a agua segura, ¿ok? Sin embargo, existen algunos sucesos que, digamos, ponen o vulneran estos derechos, como por ejemplo, los innumerables miles de desechos, de derrames petroleros que han sucedido en la Amazonía, que van desde los Andes amazónicos hasta el Océano Pacífico. Se tienen más o menos unos 500 kilómetros de tuberías, de oleoductos, y han habido, bueno, al menos unos 1.169 derrames entre 2005 y 2015. Entonces, esto significa que 81% de esos derrames han ocurrido en la zona amazónica, lo cual es una muy mala noticia para la biodiversidad y también para los servicios ecosistémicos que ofrece la Amazonía a nosotros, los humanos, y en general a la biodiversidad. Otro de los hechos que, bueno, creo que todos lamentamos, quizás algunos de ustedes conocerán la cascada San Rafael o la conocieron en su momento. Yo no tuve la oportunidad y por eso digo que, bueno, cuando uno se le mete algo en la cabeza tiene que hacerlo de inmediato porque luego puede ser muy tarde. Pero jamás me imaginé que esto le podía pasar a la cascada San Rafael, uno de los íconos del Ecuador. Y bueno, que no solamente es una pérdida desde el punto de vista, digamos, turístico, desde el punto de vista de belleza, que podemos apreciar nosotros, sino todo lo que ha implicado, ¿no? El hecho de que esta cascada haya caído puso en riesgo en su cuenca el acceso al agua, también deterioró algunos de los oleoductos cercanos a esta zona, todo lo que es la erosión por la, digamos, la infraestructura de Coca-Cola Sinclair, es como, ha sido una serie de sucesos desafortunados que no nos tienen buenas noticias para la calidad del agua en esta región. Es interesante también que en este mismo año se publiquen, digamos, artículos científicos en donde se habla de digamos, los efectos en la salud que tiene la producción petrolera, perdón, en la parte de los territorios amazónicos. Y fíjense que ninguno de los autores del artículo es de Ecuador, ni siquiera, me parece, no, ni siquiera es de Latinoamérica. Entonces es interesante que alrededor del mundo estén preocupados por analizar este tipo de situaciones y también es parte de nosotros apropiarnos de esas investigaciones, trabajar, involucrarnos, cooperar para poder proponer soluciones. No solamente decir, mira, sí es una problemática que hay que solventar, sino proponer también las soluciones, parte de lo que nosotros debemos hacer. Uno de los trabajos que se hizo en ICIAM, esto hecho por una colega muy querida, Mariana Caparelli, ella trabajó en conjunto con Gabriel Mazaine, que también es colega de ICIAM, algunos estudiantes, Oscar Solís, Brian Rosero, Emily, Damián, son estudiantes de ICIAM que se han integrado en estos proyectos de investigación, proyectos que son determinantes incluso para trabajar en propuestas al gobierno. En este trabajo se demostró que había altas concentraciones de metales pesados, tanto en los sedimentos como en el agua, en varias regiones del país, especialmente en la zona amazónica y en el piedemonte andino. Entonces, cuando nosotros tenemos estos resultados, podemos decir, digamos con base, qué está sucediendo y qué podemos hacer, pero necesitamos una base. O sea, no podemos proponer soluciones a la ligera
Y ustedes que se están formando como tecnólogos son los que van a ejecutar esas soluciones, ¿ok? Entonces, ustedes necesitan estar enterados de la problemática, quizás no del detalle, quizás no del proceso como tal, pero sí de las problemáticas. ¿Qué hay? ¿Qué efectos causan? ¿Por qué es importante? Otra de las cosas que nos, bueno, con la pandemia hemos visualizado es que existen restos del SARS-CoV-2 en muestras de agua residual. Algo muy, muy, muy interesante, que no les coloqué una imagen asociada a eso, pero se los voy a decir, es que en París encontraron un incremento en la frecuencia con la que encontraron ese genoma asociado al SARS-CoV-2 y eso lo encontraron antes de que sucediera el brote en esa ciudad. Entonces lo colocaron como un sistema de alerta temprana para, para poder, digamos, prevenir los efectos sobre la salud de las personas. Lo más interesante es que con este hallazgo, investigadores en España comenzaron a hacer análisis de muestras de agua residual que tenían congeladas de meses anteriores. O sea, hicieron lo que tenían en el presente y también hicieron análisis de muestras de agua de meses anteriores. ¿Qué sucedió? Encontraron muestras o digamos rastros del SARS-CoV-2 desde antes de que se brotara el primer caso en España, en Barcelona específicamente. Y lo curioso de esto es que la primera muestra, o sea, hicieron como el conteo hacia atrás, y la primera vez que consiguieron era en 2019, me parece que es marzo de 2019. Lo curioso de esto, bueno, a mí por lo menos yo cuando escuché esa noticia, se me rompió un poco la cabeza, porque yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo es que un año antes ya había SARS-CoV-2 en las aguas residuales de Barcelona? Y resulta que eso es un indicio de que el virus estaba rondando desde hace muchísimo tiempo más en el mundo. O sea, no es que porque una persona a lo mejor llegó contagiada y fue detectada, a lo mejor ese no era el caso uno, probablemente no lo era. Y a lo que voy con esto es que con el análisis de aguas residuales, nosotros podemos detectar algo como, tan importante como esto. Y la razón es que nosotros también, bueno, se encuentran desechos del SARS-CoV-2 en las heces fecales. Entonces, el virus puede entonces irse a las heces fecales y todavía no existe no existe pruebas, no se sabe todavía, si el virus puede o no sobrevivir y si es contagioso estando en el agua. Entonces no lo sabemos todavía. Yo creo que no, porque si no, creo que la difusión sería un poco más catastrófica, especialmente en países de con poca sanidad. Allá se me olvidó la palabra. Con poca sanitización, ¿no? Del agua. Entonces, fíjense este artículo. Este artículo a mí me gustó muchísimo porque, bueno, es publicado por la Universidad de las Américas con apoyo de la Universidad de Girona. Pero esta investigación tiene un enfoque hacia exactamente buscar SARS-CoV-2 en ríos de la ciudad de Quito, bueno, y la idea de este artículo era verificar qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué llega el virus al agua? ¿Por qué llega el virus al río? O sea, el río no tiene este virus así como así, tiene que venir de algún lugar. Y el problema es que, bueno, ustedes conocen seguro mejor que yo, que no existe una correcta, un correcto manejo, una correcta gestión de las aguas residuales. Entiendo que es el 3% solamente de las aguas residuales que se tratan.
lo cual es bastante preocupante. O sea, el 97% están siendo descargados sin ningún tratamiento. Es casi un milagro que estemos nosotros todos saludables bajo estas condiciones, ¿no? Cuando el agua no la estamos saneando apropiadamente con el saneamiento. Entonces, ¿qué sucede en la región amazónica? Pues nosotros estamos, digamos, expuestos a amenazas tanto biológicas como amenazas químicas, como los metales pesados, cromo, plomo, cadmio, también la parte de hepatitis A, coronavirus, E. coli, no solo el coronavirus del SARS-CoV-2, sino otros tipos de coronavirus que también nos afectan, la Escherichia coli, también los derrames de petróleo que generan problemas de salud bien severos. Y bueno, como les mencionaba, o sea, esos altos contenidos de metales afectan muchísimo. Entonces tenemos, esto es parte de los resultados de Mariana y su equipo, altos contenidos de cromo, plomo y cadmio, tanto en metales como, perdón, tanto en sedimentos como en agua, y la correlación que existe entre, digamos, las enfermedades o los contagios en, aguas que son, perdón, en enfermedades que son transmitidas a través del agua. La salmonela, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, son transmitidas por el agua. De hecho, bueno, la hepatitis es una enfermedad terrible y es una situación que te lleva entonces a replantearte cómo es el tratamiento del agua en mi ciudad, o en mi país, o en mi región, o en mi comunidad. Y más allá de eso es cómo estoy gestionando yo desde mi comunidad, desde mi residencia, el agua residual que estoy generando. Una de las, bueno, además de ser profesora, me gusta diseñar. Quizás no soy muy buena, no tenemos que ser buenísimos en todo para divertirnos, pero con esta infografía participé en un concurso de infografías relacionadas con temas científicos. Entonces, bueno, se llamaba Biomateriales al Rescate en 321, y aquí lo que hacía era entonces impulsar algunas de las iniciativas que a mí me parecen más atractivas y que hemos intentado implementar en nuestro laboratorio y nuestro grupo de investigación. Entonces, bueno, nada más para contarles eso. No gané nada, quedé creo que de última en la convocatoria, pero lo que les quiero decir es que hay muchas herramientas que podemos utilizar para comunicarnos, no solamente a través de los medios convencionales, sino que, bueno, esto también es una manera de comunicarnos. Entonces, para responder preguntas, o sea, como les decía, ¿qué podemos hacer nosotros para proponer soluciones en relación a esta contaminación, ya sea por virus, por metales pesados, por crudo convencional? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces hay muchas alternativas. Una de ellas es la basada en los biomateriales. Entonces, ¿pero qué son los biomateriales? Digamos, una de las definiciones es que es un material que se supone o está hecho para estar en la interfaz entre un sistema biológico, ¿ok? Entre dos sistemas biológicos. También se utiliza para sustituir, evaluar o tratar o aumentar o reemplazar algún tejido o algún órgano, alguna función en el cuerpo humano. Entonces se han desarrollado algunos materiales que se utilizan para colocárnoslo en el cuerpo y ayudar, ya sea a sanar o por cualquier disfunción que tengamos en nuestro organismo o algún problema de salud. Esa es alguna de las definiciones. Sin embargo, hay otra definición, y es que, bueno, los biomateriales o los materiales biobasados, pasa que no hay una traducción en español que sea muy correcta, pero normalmente materiales biobasados, materiales de base biológica, ¿no? Entonces, un material que está hecho a partir de sustancias que derivan de organismos que alguna vez vivieron, pero que no necesariamente están vivos en el momento, ¿no? Porque si no sería un poco cruel. Yo espero que estén muertos cuando ya lo estén utilizando, ¿no? Lo siguiente es entonces que esté basado o sea,
de base biológica es igual a que sea biodegradable? No. La respuesta es no. El hecho de que algo sea biodegradable, perdón, que sea basado en biomasa o tenga un origen biológico, no necesariamente significa que sea biodegradable. Y lo contrario también es cierto, no todo lo biodegradable es de base biológica. Que hay cosas biodegradables que no son de base biológica y viceversa. Lo otro es que existen los materiales bióticos. Biótico quiere decir que se deriva, es prácticamente un material que tú tomas de la naturaleza y lo comienzas a utilizar. Por ejemplo, las fibras que utilizamos para hacer tejidos, que utilizamos de de las palmas y este tipo de cosas, son materiales que se derivan directamente, son materiales bióticos. Y los bioproductos, entonces, son productos de la transformación de algún material inicial de origen biológico. Entonces, por ejemplo, la biomasa, tú la transformas con procesos químicos, termoquímicos, físicos. Entonces, haces una transformación y obtienes un bioproducto. Entonces, por ejemplo, un bioproducto puede ser, no sé, el carbón. El carbón nosotros lo utilizamos o lo generamos a partir de una biomasa y esa biomasa es sometida a procesos termoquímicos normalmente, químicos y termoquímicos, y obtenemos el carbón con unas propiedades, no sé, por ejemplo, para absorber contaminantes en un filtro de agua. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener? Les decía anteriormente que se puede obtener desde el punto de vista termoquímico. Termoquímico quiere decir que es con calor y eso promueve reacciones químicas de transformación, entonces cambian las propiedades del material. Lo que antes tenía una composición química, ahora tiene otra, porque promovimos una reacción química en presencia de, por ejemplo, de aire o en ausencia de aire, en presencia de nitrógeno, en presencia de, no sé, de dióxido de carbono, entre otras cosas, te ayudan a entonces que esa composición se cambie. En la parte bioquímica, entonces nos valemos de enzimas, de microorganismos, bacterias, plantas inclusive, para hacer transformaciones. ¿Ok? Entonces podemos utilizar algunos de esos materiales para hacer transformación y obtener un bioproducto. Y la parte más biológica ya es solamente eh, con, con el metabolismo de algún ser vivo. ¿Okay? Nos aprovechamos del metabolismo de algún ser vivo para llevar a cabo la obtención de ese bioproducto. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, la obtención, el uso de residuos, que podemos hacer biomímesis. Biomímesis es imitar a la naturaleza, que nosotros podamos imitar a la naturaleza en alguna función, ¿ok? Ya sea en la forma, en la estructura o en la funcionalidad. Puede ser carbono neutral. Recordemos que uno de los problemas que tenemos actualmente como sociedad en el mundo es la emisión descontrolada de dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero. Y la idea entonces es que las tecnologías que nosotros propongamos sean todas carbono neutral o que tendamos a ser carbono neutral. Eso quiere decir que no estamos agregando nuevas emisiones de CO2 al planeta. Con los combustibles fósiles lo que sucede es que tú estás sacando de la corteza terrestre, estás sacando petróleo que estuvo ahí almacenado por millones de años, entonces generas un desbalance en la atmósfera. Entonces es muy importante que nosotros, las tecnologías que propongamos, intentemos que se acerquen a ser carbono neutral o mínimo, las emisiones sean mínimas. Lo siguiente es que es sostenible. Especialmente para Ecuador, una de las cosas que a nosotros nos motivó a crear el grupo Biomass to Resources es que en Ecuador se generan muchos residuos en la parte agrícola. ¿Y qué hacemos con esos residuos? ¿Hacemos algo? Quizás un porcentaje pequeño sí se usa, pero el resto, ¿qué hacemos con él? Se perdió masa, se perdió energía, se perdió agua, si nosotros simplemente lo descartamos y lo dejamos que se pudran en el campo. Podemos obtener de ellos sustancias químicas, aditivos, energía, materiales que nos puedan resolver otros problemas. Entonces, para nosotros esa sostenibilidad, ese ciclo cerrado es muy importante. Lo siguiente es que pueda ser reproducible, ¿ok? O sea, si nosotros hacemos un proceso, partimos de una misma biomasa y hacemos el proceso, deberíamos obtener lo mismo en teoría.
Y retunable quiere decir que sea modulable, o sea, que dependiendo de la problemática, ajusto el parámetro de análisis o el parámetro de modificación o las condiciones de tratamiento, entonces obtengo propiedades distintas que se adaptan a la necesidad que yo quiero cubrir. Entonces, bueno, una de las ideas es utilizar biochar como absorbente. Un biochar es un carbón, biocarbón, carbón derivado de biomasa. Esa es una manera fancy o una manera elegante de decir carbón. ¿Ok? Entonces, biochar se obtiene a partir de carbonización, por lo general, de biomasa. Pero la carbonización tú la puedes utilizar o la puedes potenciar con algún gas, con condiciones de temperatura, si lo calientas más rápido, más lento, si lo enfrías más rápido, más lento. Si le añades ácidos o le añades bases, puedes promover lo que ustedes ven acá, que es algo que se llaman ácidos carboxílicos. No sé si se acuerdan de los ácidos carboxílicos en química, pero los ácidos carboxílicos, que es un grupo que tiene un carbono y dos oxígenos, tiene una carga negativa. Y resulta que esa carga negativa atrae a cargas positivas que están en el agua. Y, oh sorpresa, ¿quién tiene cargas positivas? Los metales. Entonces, si yo promuevo que mi carbono tenga esas anclas, que llamamos los ácidos carboxílicos, si yo promuevo que tengan esas anclas, entonces yo puedo tener un carbón activado con una capacidad superior de atraer metales pesados y removerlos del agua, entonces ya yo me tomo mi agua sin miedo a enfermarme por la presencia de metales pesados. Entonces es muy, muy importante que sepamos que están estas aplicaciones y que hacia allá está dirigiéndose la química verde y la ciencia, ¿no? Fíjense que esto es Scientific Reports, es digamos, una revista asociada a la revista Science o Nature, no, Nature, que es una revista muy importante desde el punto de vista científico y es del año pasado, 2019. Otra cosa que se puede hacer es biochar como soporte de microalgas. Quizás ustedes habrán visto algunos tratamientos con algas para agua. Ustedes seguro son más expertos que yo en tratamiento de agua. Pero el punto es que nosotros, el biochar que les comenté antes, podemos hacer un composito, que es como una cosa compuesta entre el biochar y las algas. Imagínense, algas muy pequeñitas. Y que esos compuestos me permitan a mí llevar a cabo procesos de transformación. No sé si logran ver ustedes acá la transformación de cadmio, la absorción de cadmio, ¿ok? En la superficie de este composito. Entonces yo puedo promover también que las algas me ayuden a captar esos metales pesados o a transformar incluso materia orgánica en la superficie. Otra cosa que podemos hacer y que, bueno, que ha traído nuestra atención es la remoción de microplásticos. ¿Cómo hacemos nosotros para remover microplásticos? No sé si han escuchado ustedes sobre los microplásticos. ¿Han escuchado sobre los microplásticos? Respondan en el chat. ¿Han escuchado sobre la problemática de los microplásticos? ¿Están por allí? ¿No? Ok, los microplásticos, algunos sí, otros no, están divididas. Resulta que el plástico, cuando nosotros dejamos el plástico descomponerse por acción del sol, por acción de temperatura, de agua, de ácidos o de lo que sea, los plásticos grandes, las botellas de plástico, los plásticos que utilizamos con material desechable, incluso materiales de construcción, nuestra ropa o nuestros zapatos, cuando se empiezan a descomponer en la naturaleza o en los supuestos, ¿cómo se llama? En los rellenos sanitarios que no son apropiados, se empiezan a desmenuzar, o sea, se cortan en trocitos cada vez más pequeños. Y entonces pasan cualquier filtro. Son capaces de atravesar cualquier filtro, entonces no son retenidos. Al no ser retenidos, se acumulan en peces, en mamíferos, en animales, y eventualmente, ¿dónde creen ustedes que va a llegar? A nosotros, al cuerpo humano, si no es que ya está. Y el problema de esto es que es difícil filtrarlo. Hay que colocar entonces una tecnología que nos permita retener cosas muy, muy pequeñas. Bueno, aquellas personas que les gusta exfoliarse la cara, hay unos exfoliantes, mi sugerencia es, utilicen exfoliantes naturales.
exfoliantes naturales como, no sé, el azúcar, por ejemplo, o los restos del café, el café molido también se puede utilizar. Hay algunas empresas, bueno, cosméticas, que colocan en sus soluciones exfoliantes perlas o esferitas que vienen de materiales de biomasa. Yo una vez utilicé uno que era hecho con la semilla del durazno. Entonces son cosas que son naturales y que finalmente se van a descomponer en la naturaleza. Sin embargo, como ven ustedes aquí en la imagen, hay algunas esferitas que son de plástico, son de goma. Entonces, bueno, que supuestamente es una esferita que no te va a rayar el cutis y tal, pero el problema es que esas esferitas, ¿dónde creen ustedes que van? Ustedes se lavaron la cara, se colocaron allí en el lavado, se quitaron y eso va a la planta de tratamiento, a un filtro que probablemente no la va a remover. Entonces eso termina en los ríos, termina en el ecosistema, termina en los alimentos y termina de nuevo en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo. Algo que a mí me gusta muchísimo es cómo sacamos nosotros de algo grandísimo como la estructura de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que está en las plantas y en la biomasa, cómo extraemos nosotros de ahí nanomateriales. O sea, pasamos de una estructura macro a algo nano, súper pequeñito. Entonces nosotros podemos obtener a través de procesos de transformación químicos o físico-químicos o bioquímicos, podemos obtener cosas como nanocelulosa, por ejemplo. La nanocelulosa se puede utilizar, por ejemplo, como filtros de virus y bacterias, ha sido publicado, y con ello nosotros podemos entonces incluso generar polímeros nanofibrosos que son 100% naturales y simplemente es como si estuviésemos deshebrando. Imagínate que tenemos una malla muy grande y con procesos químicos vamos rompiendo y obtenemos ahora redes un poco más pequeñas. Y eso nos puede ayudar a filtrar estas cosas tan pequeñitas que no podemos filtrar por métodos convencionales. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la Amazonía del Ecuador? ¿Se acuerdan de la foto que les mostré sobre Iquian, que estaba así pequeñito? Bueno, esa fotografía es ver aéreamente, o desde el punto de vista aéreo, a esta parte. Pero tenemos acá el nuevo edificio, y aquí detrás, estas manchitas naranjas que ustedes ven atrás, es el otro edificio que no se ve muy bien. Pero bueno, ya tenemos una infraestructura un poco más grande, ya se están construyendo otros 3 laboratorios por aquí, y bueno, tenemos una infraestructura bien chévere para trabajar, y que bueno, si alguno de ustedes tiene interés en venir, hacer pasantías o participar en alguna actividad, cuando ya estemos en la normalidad, serán más que bienvenidos. Yo creo que José Serrano, que está conectado, es otro profesor de ICANN, y yo estaríamos encantados de recibirles, al menos para que nos visiten pronto luego de la pandemia, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en la parte de biomasa? Como les decía, lignina, celulosa y hemicelulosa son los componentes principales de la biomasa. A partir de ellas y con tratamientos termoquímicos o bioquímicos podemos obtener un montón de sustancias químicas. Podemos obtener los que les decía, ácidos carboxílicos, cetonas, alcoholes, eh, algunos hidrocarburos aromáticos, agua. Y bueno, esos procesos de transformación, como les decía, bueno, tienen muchísimos nombres. Hay de los de extracción directa, que son termoquímicos, los bioquímicos. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en el que a mí más me gusta, que es la pirólisis catalítica. La pirólisis catalítica significa que yo voy a llevar a cabo un proceso de transformación con calor y además voy a utilizar lo que se denomina un catalizador para promover la reacción de alguna manera. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es que el proceso de pirólisis es un proceso de transformación termoquímico en la ausencia de oxígeno. Es decir, yo no estoy quemando, o mejor dicho, no estoy haciendo una combustión, no quiero llevar toda mi biomasa CO2, sino que quiero que se transforme, ¿ok? Que no se combustione, sino que se transforme. Entonces lo hago en ausencia de oxígeno. Como base hemos utilizado raquis de plátano, que es, digamos, la raíz, perdón, el tallo donde están adheridos los frutos. También hemos utilizado cáscara de cacao, y esto nos ha llevado a colaborar con universidades nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza,
con financiamiento de la cooperación española. Hemos obtenido algunos resultados muy interesantes. Les comento que la carbonización, la pirólisis que hicimos, perdón, la pirólisis de este material que ustedes ven aquí es el raquis ya cortado. Ay, perdón. El raquis ya cortado. Una vez que hicimos la pirólisis, esto es como una olla, imagínense una olla, y adentro le colocamos estos materiales, una vez secos, y una vez que llevamos a cabo el proceso de pirólisis, lo que ocurrió es que se hinchó el material. Pasó de ser un palito como este, una hebrita chiquita, a hacer esto. Entonces esa expansión, ese ensanchamiento, a nosotros nos generó de un éxtasis, una emoción, porque no sabíamos por qué era. Teníamos nuestras sospechas, pero queríamos ver qué pasaba. Entonces hicimos una microscopía electrónica de barrido y del material vimos esto. Esto que ustedes ven acá, este material que está aquí, fue al que le hicimos digamos, el material eh, con biomasa. Entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros abordamos la estructura, dijimos, bueno, tiene poros, quizás haga como una esponja, quizás pueda absorber cosas. Y estamos buscándole aplicaciones a eso. Las iniciativas que hemos tenido, bueno, he tenido la fortuna también de que nos apoyen nuestras iniciativas. Este año gané una beca para viajar a Alemania para hacer un curso de química sostenible relacionada con el agua, el nexo agua-energía. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esto, yo propuse justo el título de esta charla, Biomateriales al rescate de los ríos amazónicos, y eso me confirió la beca. Sin embargo, por la pandemia no pude viajar a Alemania y hicimos el curso de manera virtual. Estuvo súper chévere, nos dieron una visión muy diferente de lo que yo venía planteando, sobre todo para contaminantes emergentes. Tenemos también el más reciente, fuimos ganadores del segundo lugar con este proyecto que se denomina Biocero, que es agua libre de virus. Es un filtro basado en nanocelulosa, lo que les venía comentando antes, un filtro que me va a permitir a mí retener virus y bacterias de muestras de agua. Entonces, esto es una tesis de Ingeniería en Biotecnología de mi estudiante Fernando Zambrano, que está aquí muy contento. La del medio soy yo, y esta es la profesora Lourdes Orejuela de la Universidad de San Francisco. Los tres trabajamos en este proyecto de innovación, que era la primera vez que yo participaba en un proyecto de innovación, y eso nos confirió el segundo lugar. El primer lugar también fue de un grupo de IKEA, y estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de ese logro. Hemos tenido, como les decía antes, algunas reacciones y algunos procesos de transformación de la biomasa, y de las aplicaciones que hemos trabajado más recientemente con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos aplicando esos materiales de biochar ahora en convertidores catalíticos en auto, que no, bueno, no tiene mucho que ver con lo que discutimos antes, pero es una de las aplicaciones que les estamos dando. Entonces aquí se me repitió esto, que no sé por qué. Y tenemos un proyecto que estamos ejecutando con José Serrano, que está conectado a la charla, pero no se ve muy bien la letra. Creo que el contraste con la imagen no quedó muy bien. Pero bueno, esto también es una tesis de Diana Ortiz. Es para cuantificación de metales pesados en agua, ¿ok? A través de imágenes satelitales. Es una tesis de, ella es ingeniería en ciencias, está estudiando ingeniería en ciencias del agua, y lo estamos haciendo en colaboración con José Serrano y con Willín Álvarez. También estamos proponiendo biofiltros de bajo costo para la purificación de agua, y esto también con un estudiante de ciencias del agua para proveer agua a partir de cuevas. Esto es una población que está cerquita de Tena, pero no tan cerca como para que el bombeo del agua sea suficiente hacia su comunidad, y la única fuente de agua que tienen es una cueva, cuya calidad es desconocida. Entonces vamos a trabajar en la calidad del agua y en proponerles un filtro adaptado a sus necesidades. Hemos propuesto algunas otras iniciativas, ya para ir cerrando. Les comento, estas iniciativas las hemos aplicado, no hemos ganado todavía los fondos, solamente tenemos esa buena noticia del proyecto Biocero, pero bueno, normalmente uno propone un montón de proyectos, y son algunos que selectivamente te van adjudicando.
Esto también aplicaciones de carbón para eliminación de metales. Y algo que he estado tratando de incursionar más recientemente es la articulación comunidad-academia-empresa. Ya hemos hecho 2 propuestas para trabajar en proyectos con empresas, bueno, del Reino Unido, también con empresas locales. La empresa Enbiotech es una empresa ecuatoriana, fundada por ecuatorianos, y lo interesante es que nosotros queríamos articular el conocimiento ancestral con tratamientos de agua con una tecnología diseñada en el Reino Unido. Sin embargo, bueno, y aplicamos al fondo, no fuimos merecedores todavía del fondo, pero seguimos intentándolo. También aplicamos a un fondo con un proyecto que se llama Yachaykuna. Este era para recuperación económica post-COVID. Consideramos importante la articulación entre diferentes innovadores y empresas locales que nos puedan ayudar a promover esa articulación. Esta convocatoria tampoco la ganamos, pero son tan buenas ideas que aunque no hayamos ganado el financiamiento por ahora, no significa que no la debamos compartir, ¿sí? Porque bueno, intentarlo de manera perseverante hasta que lo alcancemos, creo yo que es lo que nos mantiene motivados. Y bueno, ya para concluir, lo primero que les quiero comentar es que la presencia de esos metales pesados y la contaminación en los ríos amazónicos debe disminuir. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso suceda, ya que pone en riesgo los ecosistemas, la biodiversidad, la población. La química sostenible es una de las herramientas que podemos utilizar para disminuir esa contaminación. Y los biomateriales pueden ser el camino, no el único, pero alguno de los caminos sostenibles para hacer eso. No podemos hacer eso solos, la articulación es muy importante y eso debemos hacerlo también con los recursos necesarios para ello. Entonces, queremos potenciar la economía de nuestro país. Entonces, esa economía tiene que estar alineada con la innovación, también dirigida al bienestar y no puede estar separada del ambiente. Ya con la pandemia creo que algunos de nosotros aprendimos a la mala, ¿no? Que debemos cuidar el bienestar y el ambiente. ¿Queremos hacer eso? Entonces, hagamos inversión en investigación y desarrollo. ¿Cómo hacemos nosotros inversión y desarrollo? Ustedes dicen, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver en inversión en investigación y desarrollo? Yo no tomo esa decisión. Sí, es verdad, tú no tomas la decisión, pero lo que sí decides es por quién vas a votar para que sea tu representante al nivel político. ¿Ok? ¿Quién va a ser tu representante en la Asamblea Nacional? ¿Quién va a ser tu representante como presidente? Y en las diferentes instancias políticas, porque nos guste o no, nos parezca divertido o no, nos parezca justo o no, es a nivel político donde se toman las decisiones. Y entonces, si nosotros no nos apersonamos en lo que nos corresponde y no tomamos acción en la parte que nos corresponde, pues nos toca entonces asumir las consecuencias, ¿no? Si no estamos apersonados, nos toca apañarnos con lo que hicimos, ¿no? Entonces quiero compartirles este pensamiento de la directora general de la UNESCO dio en el 2017 y dice que, bueno, que necesitamos la química verde, química que sea sostenible, química que respete los límites del planeta, una química que sea inclusiva, que trabaje además para el beneficio de todos y además el mundo moderno necesita como nunca antes la química verde y la química verde que sea sostenible. Ya para finalizar me gustaría agradecer porque bueno, en un mundo lleno de obstáculos y muros, nosotros tenemos que construir los puentes. Debemos ser nosotros los puentes de comunicación entre las diferentes partes que componen nuestro ejercicio, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros colegas, nuestros compañeros de clase, con nuestros profesores. Seamos nosotros los puentes. Ya hay suficientes muros, seamos nosotros puentes. Entonces agradecer, bueno, a mis estudiantes por la motivación. Estos chicos que ustedes ven acá trabajan conmigo y bueno, son de esas personas que te cuestionan, que te motivan, que te hacen preguntas que te dejan clave porque uno no lo sabe todo. Y estos chicos son bastante peculiares en eso. Y creo que es una relación bonita porque nos motivamos mutuamente. También a los colegas, a mis colegas de ICAM, al Biomass to Resources Group y a los colaboradores que tengo alrededor del mundo, y en especial a Patricia,
Patricia Panchi por la invitación a esta maravillosa jornada y también, bueno, a José Serrano que me hizo el puente con Patricia y bueno, Azcapagrachu Yupaychani, muchas gracias por su atención. Muchísimas, muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias. Una charla interesantísima e importante sobre todo. Chicos, pueden presentar sus preguntas a Janet, ya sea a través del chat o directamente, no sé, Janet, alguna consulta, pregunta, lo que ustedes deseen conocer. Cualquier pregunta, chicos, ninguna pregunta es mala, todas son buenas y sí me gustaría conocer su perspectiva. ¿Mm? Están todos tímidos, se acerca la hora del almuerzo. Fíjense, chicos, yo les voy a comentar más bien que la experiencia que tenemos nosotros de vivir en la Amazonía nos cambia la manera de ver el mundo. Y es porque lo que nos rodea, al menos a mí, yo trabajaba en otra área de investigación diferente, trabajaba más con temas de la industria petrolera. Cuando tú entras en la Amazonía y ves los efectos, así, con tus propios ojos, de la contaminación, los efectos que tiene sobre las personas, comunidades indígenas, que no es un número más, no es una estadística más, sino que son tus vecinos, tu perspectiva cambia. Y creo que necesitamos gente que se comprometa desde aquí, desde el corazón, a hacer su trabajo. No solo porque tienes un salario a final de mes o porque quieres tener logros y diplomas en un currículum, sino porque realmente te importa la gente que te rodea y el ecosistema y los animales y las plantas y los microorganismos, todo lo que están allí viviendo, ¿no? Entonces eso, quería compartirles esa experiencia porque vivir aquí en la Amazonía cambió mi vida desde muchos puntos de vista y también cambió mi manera de ver la investigación. Cani dice, ¿se podría decir sobre la utilización de tela carbonada? Tela carbonada, no sé a qué te refieres, Cani, ¿me puedes explicar mejor? Porque no conozco. Chévere que me hagan preguntas que no sé, así aprendo. Si quieres activar tu micrófono y expresarte, es perfecto. Cani. Cani, ¿estás ahí? Sí está, pero no se anima aún. Bueno, tú, Patricia, ¿tienes alguna pregunta o Y algún quería comentario? preguntar, en relación al el proceso que realizaron, ¿no es cierto?, con la cáscara, por ejemplo, no con la cáscara, sino con el tronco del plátano. Ujú. Y es necesario que esté como carbón, o sea, bueno, el proceso tiene que cumplirse así, o puede solamente de pronto llegar a un determinado secado de este elemento. Bueno, lo que nosotros hemos visto con el tema del carbonizado es que cuando está ya carbonizado no se deteriora tan rápido. El Mm. problema con la biomasa es que como es biodegradable, es susceptible a que le ataquen microorganismos. Entonces, si tú, por ejemplo, bueno, nosotros nos pasó con las muestras que trabajábamos de cacao y también las de plátano, que se le hacía un moho. Bueno, yo me imagino ustedes si quizás como en el plátano más frecuente que con el cacao, pero la cáscara de cacao y el raquis de plátano y el plátano en sí se llena de un moho, una capa blanca. Entonces, cuando vas a hacer procesos de tratamiento de agua, quieres más bien evitar ese tipo de cosas. Entonces, normalmente lo que haces es hacer la transformación completa hasta la parte de carbonización, de obtener un material que no sea atractivo para las bacterias, o al menos no inmediatamente, o sea, que no conlleva un proceso de colonización de algún microorganismo y lo puedas utilizar en el agua tranquilamente. Entonces, ese es el punto.
Pero algo que te comento, porque yo soy demasiado curiosa, y eso a veces hace que mi mente divague un poco por la curiosidad, es que he visto aplicaciones de las fibras de bambú para purificar agua. Entonces, alguien aquí está diciendo que levantó la mano. Douglas. Entonces, se aplican las fibras de bambú. Douglas, ya te voy a dar la palabra. Digo esto rapidito y ya te doy la palabra. La fibra de bambú, por dentro, se parece un poco a como es el raquis por dentro. Son fibritas así. Entonces, se utiliza para purificar agua también. Entonces, yo pienso que es posible que el raquis de cacao, la fibra como tal, el raquis de plátano se pueda utilizar también similar, de manera similar. Douglas, tienes la palabra. Creo que, no sé si él mismo puede decir. Sí, buenas tardes con todos. Mi pregunta era respecto a algunos derrames que tú nos mencionaste al principio que había habido en Amazonía. Tal vez ustedes con esta investigación de materiales han descubierto algún material que sea orgánico para tal vez limpiar o extraer el crudo, porque me parece que también había escuchado que en Colombia se estaba desarrollando un tipo de material para extraer este gran problema que es el derrame de crudo en los ríos. No sé si tú nos podrías hablar algo de eso. Bueno, hasta el momento no conozco un material como tal que absorba ese tipo de contaminación, pero lo que sí se puede hacer es con fibras. Tú con una fibra, por ejemplo, tú pudieras arrastrar materia orgánica, porque el asunto con el petróleo es que el petróleo, dependiendo del corte que sea, puede ser más denso que el agua o menos denso que el agua. Si es más denso que el agua, se hunde. Si es menos denso que el agua, flota. Entonces, dependiendo del tipo de contaminación que tengas, si el contaminante es más denso o menos denso, puedes utilizar fibras que te ayuden a arrastrarlo. Entonces, la fibra, imagínate una fibra como la de el saquillo, pero que sea biodegradable. Entonces, tú puedas utilizar para arrastrar eso y sacarlo del lugar. Entonces, digamos, la limitación que hay es que las soluciones no pueden ser masivas. Al menos el problema más grande que yo veo es cómo tú llevas una red tan grande que pueda absorber a todo o que se adhiera todo el petróleo a la red y luego cómo lo sacas de allí. Si está en un lugar, por ejemplo, inhóspito en la Amazonía, en el Yasuní, por decir un ejemplo. Entonces, ese es el tipo de soluciones que yo he visto. Y lo otro es que si tú colocas un material, el material que va a hacer lo va a absorber y lo va a encapsular y ya no pasa más nada. ¿Qué sucede después con ese material que ha absorbido el contaminante? Entonces, esas son preguntas que todavía nos tenemos que hacer y que tenemos que responder. Y la cosa es que para poder hacer esa investigación necesitamos gente capacitada en eso, gente que haga la parte de la investigación y además el dinero, los recursos para hacerlo. Eso requiere una serie de personas involucradas en la investigación, que al menos, bueno, hasta el momento yo no conozco una tecnología que sea súper eficiente, 100% eficiente para remover petróleo de esta zona. Y la otra cosa que te quería comentar es que no hay garantías, o sea, tienes que investigar que el proceso de transformación que tú hagas no lleve a que el contaminante se convierta más tóxico de lo que era antes, porque eso es otra cosa. Algunos de los problemas que hay con los contaminantes, como pasó con el microplástico, a lo mejor una botella de plástico tiene un efecto, pero miles de trocitos de una botella de plástico de X tamaño tiene un alcance mayor y sus potencialidades o efectos sobre la salud de los ecosistemas y de las personas es desconocido. Eso pasa con las moléculas también. Entonces la solución que se plantee, debemos asegurarnos que el remedio no sea peor que la enfermedad, que los derivados no sean más tóxicos para el ambiente o para las personas. Es lo que te puedo comentar un poco sobre mi opinión al respecto. Ok. Y yo también te quería preguntar sobre el carbón, entiendo yo, sería parte o como elemento integrante de un filtro, ¿no es cierto? Eso es lo que se estaría, con esa idea tendría que trabajarse. Y luego,
si se logra pues reducir, la idea es captar los metales pesados, ¿no es cierto? Y terminarían con otro tipo de proceso de purificación del agua. Así es como lo han establecido ya, o sea, complementar con otro proceso, no sé, desinfección o lo que corresponde de acuerdo a la calidad del agua que entiendo sale ya mejorada. Sí, o sea, la idea, un único filtro no te va a resolver todos los problemas. Eso seguro tanto tú como los chicos lo saben. Sería una parte, para proponer una parte de tratamiento. Por ejemplo, para estas comunidades aledañas que no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento, ofrecerles una opción de purificación ya es una ganancia. ¿Ok? Entonces, que nosotros podamos con esos filtros o incluso con una mezcla de varios filtros, atravesar el agua por allí, que del otro lado salga con menos contaminación, eso es el objetivo, ¿no? Como bien dices tú, hay que analizar qué tipo de contaminantes tiene mi agua y si efectivamente ese carbón es capaz de retenerla para nosotros decir, bueno, si está reteniendo el agua. Por eso con mi estudiante, con Pablo Zarango, yo le había comentado, mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es caracterizar el agua, saber qué tiene, porque ¿cómo sé yo qué propongo? ¿Qué tipo de filtro voy a proponer? ¿Qué tipo de tratamiento le hago al carbón? Si no sé qué tipo de contaminación me voy a encontrar. O sea, vamos a suponer que le hago tratamiento para captar metales y pongo los ácidos carboxílicos, lo que sea en la superficie del carbón. Pero resulta que no haya metales pesados ahí, sino que hay nitritos, una cantidad de nitratos locos. Entonces, yo necesito más bien adaptar mi solución a mi problema. ¿Ok? A ver, Entonces, hay alguien Lisette, que nos pregunta. Lisette, sí, Lisette levantó la mano. ¿Tienes la palabra, Lisette? Buenas tardes con todos. Mi pregunta era cómo podemos llevar toda esta tecnología al campo de la minería que se viene siendo tan fuerte actualmente en el Ecuador y va a ser una de las tecnologías más concurrentes a lo largo del tiempo. Más o menos, ¿cómo podemos adaptarla? Como usted nos dijo, depende de los contaminantes y de los metales que se encuentran en el agua, pero ¿esta podría ser una solución o deberíamos plantearnos otro campo aparte de este? Esa pregunta es controversial. Bueno, yo actualmente no estoy a favor de la minería, menos ahora que vivo en la Amazonía y disfruto de sus placeres diariamente. Pero hay una realidad que no podemos ocultar, que es las necesidades económicas que tiene Ecuador. Entonces hay que hacer un balance. Yo lo que pienso es que hay que hacer un balance. Y si en definitiva nosotros no podemos cubrir nuestras necesidades sin la minería, pues la minería que hagamos, la que se haga, tiene que hacerse bien. No existe hasta el momento, no hay argumentos que me hayan convencido a mí, no digo que a ustedes puede que los hayan convencido, pero a mí particularmente no me han convencido los argumentos de, de los que proponen la ecominería o minería ecológica. Para mí eso no existe. Y no existe porque la minería implica que tú devastes el bosque donde vas a hacer minería o devastes una zona bien grande del río para poder extraer material y luego ese material, en los sedimentos o lo que sea, extraerle el oro o los minerales que tú vas a proponer. Entonces, hasta el momento yo no he encontrado, no hay argumentos que me convenzan de que existe la minería ecológica. Lo que sí existe es que tú hagas explotación minera y luego hagas restauración ambiental, eso sí existe. Ahora, nosotros como ciudadanos, pienso que especialmente los que viven en el territorio donde se va a hacer la minería, deben ser los que decidan si se hace o no. Esa es mi opinión. Muy controversial, bueno, la gente puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Estamos en un país democrático y la gente puede disentir de mi opinión, pero esa es mi manera de verlo. Hay que hacer un balance. Y si se va a hacer, porque en definitiva no hay otra manera de cubrir nuestras necesidades económicas, pues hay que hacerlo bien. Y si lo hicimos, pues tratar de que el impacto en el ambiente sea el mínimo posible.
Creo que había una pregunta en el chat. Sí, Janet, nos indican que si podrías explicar la diferencia que hay entre un material hecho a partir de biomasa o que sea biodegradable. Ok. Un material que proviene de la biomasa, pues digamos, lo que quiere decir es que tú partiste de un material, de un desecho que viene de un ser vivo. Por ejemplo, de una planta o un fruto, o que viene de un animal, un desecho del beneficio de algún animal, entonces, o incluso de microorganismos, ¿no? Entonces, eso es un biomaterial. Haces alguna transformación y obtienes el biomaterial. En los biodegradables, un material biodegradable es la capacidad que tiene de degradarse en el ambiente. O sea, qué tan fácil es para ese material que efectos de la naturaleza lo degraden su composición química hasta un punto en donde se mineralice. Es decir, pasemos a componentes muy simples de una estructura compleja a una estructura simple. Entonces, cuando hablo de estructuras simples es que pasemos, por ejemplo, a sales, que pasemos a CO2 más agua, que pasemos no sé, de proteínas, ya pasemos a los aminoácidos y se descompongan en el ambiente, cosas así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de biodegradable, nos estamos refiriendo a una propiedad de un material. Ese material puede o no ser biomaterial, ¿ok? La biodegradabilidad no es, digamos, exclusiva de los biomateriales. Hay materiales que no son derivados de la biomasa que son biodegradables. Ok, gracias, Jan. Hay otra pregunta que nos plantea también y dice, de los estudios realizados, ¿cuál ha sido el metal que más se ha encontrado y el más complicado de tratar? Ok. La pregunta, bueno, eso va a depender de la zona, ¿no? El trabajo que hizo Mariana Caparelli. Entiendo que entre los metales que había mayor concentración era el cadmio y los que les comenté, cadmio, cromo y plomo, eran los de mayor concentración. Ahora, ¿cuáles son los más difíciles de remover? No lo sé, porque no hemos hecho los experimentos todavía. Cuando los haga te cuento. Pero la absorción o la remoción de una matriz compleja como el agua de los ríos o el agua de alguna fuente que podamos utilizar nosotros para abastecernos, es multifactorial. O sea, porque el metal no está solo en el agua, el metal está mezclado con un montón de, de moléculas y de sustancias, de sales, de iones, incluso en medio ácido, medio básico, y eso afecta mucho cómo él se absorbe en la superficie. Porque como les dije, ese proceso de absorción en la superficie depende mucho de la carga que tenga la superficie del carbón. Entonces, si es positiva o negativa, eso va a depender de la matriz en la cual él esté asociado. Entonces, sí es importante analizarlo. No te tengo una respuesta ahora porque no hemos hecho esos experimentos. Pero bueno, cuando lo haga, estaré complacida de compartirlo. Ok, Jan. Kenny Valencia, no sé si ahora ya podemos... No sé si escuchan. Sí. Mi pregunta era más, ¿por qué no sé si es que, por qué no utilizaron mejor la tela carbonada de carbón activado en vez de las cáscaras de cacao, a ver, de cacao y la otra de plátano? Tela carbonada. ¿Pero qué es la tela carbonada? Es que no conozco la tela carbonada. A ver, es la tela del carbón activado, más o menos. Esos más o menos estaban utilizando en México para poder absorber microorganismos, bacterias, incluso para los ríos del agua. Ah, ok. No, no conozco ese término. Cuando termine voy a hacer la tarea y voy a buscar, porque no sé, no conozco la tela carbonada. Voy a buscarlo. Pero como te digo, estas son tecnologías que emergen como decir, van y vuelven. Entonces, el carbón no es algo nuevo. Ahora, el estudio a profundidad del carbón sí puede ser algo nuevo, ¿no? Cómo nosotros lo modificamos para favorecer absorción de contaminantes emergentes como los microplásticos. Entonces, sí, voy a hacer la tarea, Cani. Gracias por la pregunta, que eso siempre, estudiantes como tú, así curiosos, que saben algunas cosas distintas a las que uno ha aprendido, nos motivan a seguir adelante. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hay una en el chat de Rachel Haro.
Ah, sí, Dice sí, Felicidad. es la que te mencionaba, Janet, sobre el metal que más se ha encontrado. Que ya Ah, ok, esa era la anterior. No, entonces, listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Chicos y chicas. o levante la manito. Creo que ya no se animan. Ya. Bueno, Janet, muchísimas gracias nuevamente por tu exposición, la participación. La audiencia se ha dado cita por una conferencia realmente, como digo, importante, novedosa, y quizá les tomemos la palabra en algún momento con los estudiantes que estén interesados en hacer prácticas. Entonces, muchísimas gracias, como digo. Te haremos llegar vía online también o vía correo electrónico el certificado por la participación como expositora durante este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Janet. Chicos, muchísimas gracias. Además, no se olviden de responder a la encuesta que está colocado el link también en el chat, por favor, para tener nosotros una retroalimentación. Sí, y seguir pues programando, viendo las charlas que son de gran interés para los estudiantes y el público en general, porque en ocasiones también no solo se conectan estudiantes de la carrera, sino también de otras carreras de la poli, entonces eso también es muy importante. Muchísimas gracias. Una vez más, un abrazo a la distancia, Janet, José, también Gracias. por la... Gracias, chicos, por asistir. Y bueno, un gusto también, Patricia, por participar aquí en esta conferencia. Y bueno, espero que no sea la última. No, claro que no. Muchas gracias, Janet. Felicidades. Gracias, gracias, José, por el contacto. Un abrazo. Gracias a todos por participar. Gracias, Janet. Chao, chao. Chao, cuídense mucho. Que ya es hora de almuerzo. Sí, Patricia, estamos en contacto. Cuídate. igualmente, Janet. Gracias por la charla. Hasta luego. Gracias. ¡Hey! Felicitaciones por la charla. Tuve que moverme y estoy conduciendo mientras escuchaba tu charla. Bueno, mucha precaución, ¿no? Cuídate. Sí, totalmente. Suerte, chao. Chao, chao, cuídate. Cuídense mucho. Muchas gracias, Janet. Chao, chao. Chao, chao.